El ex candidato presidencial Andrés Arauz mencionó que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está involucrado pues en este escándalo de la Pandora Papers, donde se tiene que investigar al mandatario ecuatoriano. Ha incumplido, ha evadido impuestos a través de una forma mañosa de conformar compañías de offshore, que hay una ley en Ecuador desde el 2017, el cual prohíbe pues a los candidatos, funcionarios públicos, tener recursos o bienes en paraísos fiscales. Entonces quiere decir que el presidente actual de Ecuador, Guillermo Lasso, tiene que dar un paso al costado, y es por ello que se tiene que iniciar con los procesos legales y penales, y es por ello que Andrés Arauz está pidiendo la renuncia del presidente porque le ha mentido a todos los ecuatorianos. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del ex candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz. En cadena nacional. La información financiera debería estar ya publicada en la página web de la presidencia para que todos los ecuatorianos puedan fiscalizar con criterio. Pero no, aquí es evidente que continúa, es una estrategia de ocultamiento como ha sido su práctica desde 1991, cuando constituyó la primera offshore significativa, porque incluso hay unas en los 80s, la primera offshore significativa en las Islas Caimán denominada Andean Investment. Saludos Andrés, un gusto poder conversar con usted. Es clave la pregunta que usted hace, es la pregunta que nos hemos formulado en este espacio y que la hemos planteado durante lunes, martes y miércoles. ¿Cómo se deshizo? ¿A dónde mandó esos recursos? ¿Fue un traspaso, una venta? ¿Qué hizo, no? Y lo otro, conversábamos hace un momento con Marco Enríquez Ominami, candidato a la presidencia en Chile, y él decía, citando cifras publicadas por CEPAL, que la afectación en la región es por evasión tributaria y el envío de dineros a paraísos fiscales, más o menos 300.000 millones de dólares. En el caso del Ecuador se habla de que el monto superaría los 30.000 millones de dólares. De esos, ¿se tiene quizás alguna duda, Andrés, de cuántos recursos propios Guillermo Lasso sacó de la economía nacional hacia destinos como Dakota del Sur, Delaware o Panamá? Es que no se sabe, pues, porque no transparenta. Si esa es la respuesta que él nos tiene que dar, él nos tiene que decir, primero, dice que no tiene, hay que decirle, bueno, justo antes que se haya deshecho, ¿cuánto tenía en el exterior? No nos quiere decir, porque eso altera sus declaraciones juramentadas, declaraciones patrimoniales, y para eso impulsó una ley, en la ley de oportunidades, en los artículos entre 91 y 105, en donde se crea el impuesto para regularizar los impuestos evadidos. Imagínense eso, el impuesto para regularizar los impuestos evadidos. Entonces, ahí vamos a ver que hay una intención de poder lavar el dinero que se ha escondido en el exterior por parte de él y sus amigotes que están ejerciendo el gobierno actualmente. No sabemos la cantidad de dinero que ha tenido en el exterior, pero solo en el caso de Andean Investment en el año 2001 representaba más de 40 millones de dólares. 2001. Yo estoy seguro que en 20 años, con las utilidades de sus diversos negocios locales y en el exterior, especulación inmobiliaria en Miami, las manipulaciones de precios de las acciones del Banco de Guayaquil, entre otros, debe ser muchísimo más. Yo estimaría, y es simplemente lo que hago, que debe entre 250 millones de dólares, y apostaría que esa cantidad es suficiente para dotarle a la población adulta ecuatoriana con la primera dosis, ¿no es cierto?, de la vacuna. Esa cantidad, la fortuna de un millonario, de quien ahorita ejerce la presidencia de nuestro país, hubiera sido suficiente para dotarle la vacuna a toda la población adulta del Ecuador en su primera dosis. Así que esa es la magnitud de lo que estamos hablando, ecuatorianos. Es una cantidad tremenda de recursos que no se quiere transparentar y que resulta que se desprendió
a favor de sus hijos, a favor de su esposa, no dice cómo, no dice cuánto, por cuánto vendió, no dice si es que lo vendió en el mercado de valores, no dice si es que hizo una subasta para desprenderse de sus inversiones en el exterior, no, lo único que sabemos es que él ha ejercido simulaciones reiteradamente, como lo hizo en el caso de Banici en Panamá, como lo hizo en el caso de las acciones de Andean Investment, en las acciones de Positano, en el MultiVG, que es el accionista de Banco de Guayaquil. Economista Arauz, el presidente de la República dice que él ha cumplido con la ley. ¿Es así? ¿Usted cree que fue así para ser candidato a la presidencia de la República? Él dice que cumplió con la ley y que sus recursos han sido lícitos y que lo que ha hecho es legítimo. Y aquí se está intentando, a través de diferentes medios de comunicación, generar esa idea, reafirmar y convencer a la opinión pública, a los ciudadanos, de que esto es legal y es legítimo. Mientras otros sectores dicen que a través de la ley de creación de oportunidades lo que buscaba el presidente de la República era gravar con impuestos a personas que ganan desde $2,000, pero a las personas que tienen grandes fortunas y se les permite sacar sus recursos del país, enviarlos a paraísos fiscales, evadir impuestos, es decir, que aquí pague solo un grupo de la población los impuestos y los que más tienen pues no la paguen, lo evadan. Es así, el señor Guillermo Lasso cumplió con la ley, el Consejo Nacional Electoral tuvo los elementos suficientes como para verificar que él cumplió con la ley. Él dice que sí lo hizo. No, Liceña, todos sabemos que él incumplió lo que dice la ley para aplicación de la consulta popular de 2017. Eso fue un manejo fraudulento, violó las reglas de la democracia, violó el código de la democracia, violó la ética con la cual debemos regirnos los candidatos. Porque en el momento que él dice que cumplió la ley para la consulta popular, está mintiendo, engañó nuevamente al pueblo, cometió fraude en términos de las reglas democráticas de juego. Porque recordemos que la ley para aplicación de la consulta popular, en sus artículos 4, 6 y las disposiciones respectivas, dice que no se puede pasar las propiedades en guaridas fiscales a favor de su cónyuge ni sus hijos, porque eso se considera evasión de la normativa. Y eso es exactamente lo que él hizo, a través de figuras societarias como fideicomisos, etc. Entonces, ahí vemos que él incumplió lo que dice la ley para aplicación de la consulta popular. Eso es diáfanamente claro para todo el país y para él mismo. Por eso él ahora recula. Recuerden, en una entrevista con Andrés Carrión, que ahora está circulando por ahí en redes, él decía, mi patrimonio está en el Ecuador, mi patrimonio está en el Ecuador, mi patrimonio está en el Ecuador. Y en cadena nacional hace un par de días dice, bueno, cierto es que mi patrimonio no estaba en el Ecuador, pero ahora sí ya lo traje. Pero en esa entrevista también reconoce que es propietario de Banici en Panamá. En esa entrevista reconoce que es propietario de Banici. Y sigue siendo el propietario de Banici y Panamá. Si es que le puso a nombre de su esposa, sigue siendo el propietario, pues, porque tiene una sociedad conyugal. Así que no hay forma de escaparse. Y no van a decir que Panamá no es paraíso fiscal ni que no se conoce. Es claramente una violación a la ley de aplicación de la consulta popular de 2017, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano y que tiene que ser respetada por todos los candidatos. Ahora, Andrés, yo quisiera tratar con usted, con Licenia y la gente que nos ve y nos escucha también para el análisis y la conversa. Perdóname, Alexis, discúlpame la interrupción. Licenia me había preguntado sobre el CNE, y esto es muy importante que la ciudadanía entienda, porque el presidente Lasso dijo, ya me hubieran descalificado, pues. No, pues es que el CNE lo que pidió es una declaración juramentada. Nosotros impugnamos con una montaña de evidencia, con los distintos documentos que constataban lo que estoy diciendo ahora, pero el CNE termina diciendo, no, pues aquí yo tengo la declaración juramentada, un papelito firmado por el señor Lasso, así que toda su evidencia no sirve, y si es que en tal caso el señor Lasso no está ajustado a la verdad, entonces demándele por perjurio, pues métale juicio por perjurio. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo ecuatoriano, eso es lo que tiene que hacer la sociedad, porque fuimos engañados, se cometió un fraude, y fue un caso más de los en donde el big money, la plata, terminó prevaleciendo en una campaña electoral. A ver, después le planteo la pregunta que se me quedó ahí antes de la interrupción. Quiero seguir en la línea de lo del CNE, porque ahí hay algo que está pasando de agache, porque integrante de ese CNE, ahora que acá nos escandalizamos solo cuando los involucrados no son de mi línea política, yo me escandalizo y les tildo y les tacho de corruptos, les etiqueto de ladrones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese CNE
estaba integrado por Luis Verde Soto. ¿Usted sí sabe dónde está trabajando ahora Luis Verde Soto? Asesor del presidente, sí, asesor O de sea, no sé cabecera, si eso imagínate. puede considerarse conflicto de intereses o algo por el estilo, ¿no? Pero Luis Verde Soto, actual asesor de Lazo, era el encargado de calificar su candidatura, pues, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Lo que hubo aquí fue una manipulación del proceso democrático y empiezan a generar cuestionamientos realmente sobre cuál fue el rol de Soto en el proceso. Recordemos que él fue uno de los más entusiastas en descalificar nuestra candidatura. Afortunadamente no se logró por parte de él, pero ahora vemos que es mano derecha de Guillermo Lasso y uno puede realmente empezar a pensar que hubo una comunicación fluida y permanente entre Guillermo Lasso y Luis Verde Soto mientras él ejercía su rol en el Consejo Nacional Electoral. Pero es ese Consejo Nacional Electoral el que autorizó la candidatura de Lasso sobre la base de un papelito en donde recontrajura que no tenía propiedades en el exterior. Y ahora vemos que sí lo eran y lo acaba de admitir. Y donde también decía que ya no tenía acciones en el Banco de Guayaquil. Yo quiero volver al tema, al tema este de las inversiones, porque quisiera, además, Andrés, que usted con su conocimiento en materia económica y también con respecto de cómo operan estos sistemas, nos cuente un poco su visión con respecto de lo que sería el otro relato de lo que nos han venido diciendo los medios de comunicación, los analistas de influencers a favor del gobierno, que ellos hablan de que mientras los recursos sean lícitos, Guillermo Lasso puede llevarse la plata a Dakota del Sur, a Delaware o a Júpiter, ¿no? A donde él le dé la gana. Que no se puede cuestionar el origen lícito de los recursos. Primero, eso porque hay, digamos, un incremento exponencial de una fortuna de $1 millón a 30 en un tiempo específico en la historia política y económica de este país, que además significó un trauma en millones de ecuatorianos que tuvieron que emigrar a otros países para buscar días mejores. Eso por un lado. Y por otro, los paraísos fiscales terminan convirtiéndose en herramientas para, de alguna forma, legalizar la corrupción. Absolutamente. Los paraísos fiscales, guaridas fiscales, que es el término más apropiado, son mecanismos para legitimar la corrupción de cuello blanco. Todos los grandes escándalos de corrupción han sido detectados con el uso del entramado de los paraísos fiscales. Son creados para ese fin, para ocultar la identidad, para que no se puedan detectar las transacciones ilícitas, para que no se puedan detectar los malos manejos de los recursos, tanto públicos como privados. Aquí la gente piensa que la corrupción es solo de una vía. La corrupción es de doble vía. Siempre tiene una transacción con un privado. Es justamente la corrupción, es la privatización del recurso público, tanto cuando hay un mal gasto como cuando no se puede generar el ingreso, cuando alguien evade impuestos, su obligación con la sociedad. Y ese es el caso de Guillermo Lasso. Estamos hablando de el caso cuando él saca su dinero supuestamente de las ganancias del banco o de una empresa de automóviles, como de una aseguradora, etcétera, de los negocios que ha tenido él en el pasado, y cuando dice, no, yo ya pagué todos los impuestos y por eso lo saqué del país. Oiga, usted será estadounidense, este será británico, usted es ecuatoriano. Significa que tiene que reinvertir eso en el Ecuador. Si reinvertía en el Ecuador, seguían pagando más impuestos. Así que no es verdad eso de que ya pagó lo que tenía que pagar y se fue. Es al revés. Esos recursos, como dice la doctrina social de la Iglesia, la propiedad tiene también una función social, tiene que responder a su comunidad, a su sociedad, tiene que seguirse multiplicando, aportando a la generación de riqueza, empleo, generación de trabajo y obviamente aporte al fisco mediante los impuestos. Así que ahí no hay una filosofía, una lectura adecuada de que supuestamente ya pagó lo que debía y se volvió a ir. Sí tiene que haberlas reinvertido en la patria y seguir aumentando la recaudación de impuestos de su país y él también acumulando más riqueza, pero basada en la producción, en el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que nosotros hubiésemos querido para la patria entera, para el Ecuador, un compromiso de reinversión de los grandes grupos económicos del país, para que le apuesten a su patria y no para facilitar la salida de capitales, sea a Panamá, sea a Delaware, sea a Dakota.
tiene que invertirse en el país y así es como se genera empleo y así es como se fortalece de la dolarización. Hemos visto tal cantidad de hipocresía cuando se le quiere cobrar más cara el diésel a los trabajadores, a los transportistas, a los agricultores de la patria, cuando se quiere cobrar más impuestos a la clase media, especialmente los que ganan más de $2,000 al mes, cuando se quiere liberalizar nuevamente las importaciones para destruir el tejido productivo de las provincias agrícolas e industriales de nuestra patria, cuando se quiere seguir dañando la mente y el desarrollo de los humanos y de los ecuatorianos, cuando se quiere destruir el sistema educativo nacional, todo porque unos pocos millonarios no quieren contribuir con lo que deben contribuir de manera justa y apropiada, que es con su contribución tributaria. Economista Arauz, el presidente de la República en su mensaje televisivo para explicar este escándalo, en una parte él dijo que buscó la presidencia para crear aquí, dice él textualmente, para crear aquí en el Ecuador un entorno donde las inversiones no huyan de gobiernos malos y corruptos, sino que vengan a quedarse para generar riqueza que todos puedan disfrutar. ¿Cómo queda entonces esta explicación frente a toda esta partecita que usted acaba de explicar? No, pues es increíble, una contradicción enorme, la hipocresía rampante. Aquí Lazo tiene que ser destituido, destituido porque engañó a las reglas de la democracia, destituido porque ejerció testaferrismo, usando y abusándose de sus propios familiares para luego decir que supuestamente cumplió la ley, porque evadió impuestos y escondió su riqueza en el exterior, que hay que analizar si es bien o mala vida en el exterior. Hay que analizar también el hecho de que él mintió, pero no mentira de una cadena nacional, sino en la declaración notarizada dijo que ya no incurría en ninguna de las prohibiciones y eso se llama perjurio, es un delito penal que está en el Código Penal y todo esto es a confesión de parte y con la revelación de un consorcio de 600 periodistas a nivel mundial. Ya no es pues un rumor, un tuit, una serie de denuncias en medios nacionales. No, estamos hablando de que el presidente del Ecuador está en la portada de los diarios más importantes del planeta, en donde el país ha pasado una vergüenza internacional. Eso es lo que tiene que ser subsanado, corregido. Tiene que haber una restauración democrática. Tenemos que superar este triste capítulo de la historia en donde los millonarios solo para llenarse más de dinero y de caprichos de poder y poder retomar una senda en función del desarrollo, del bienestar de nuestro pueblo. En los últimos años vimos, Andrés, una embestida brutal, ¿no? Desde lo mediático, pasando por lo político, involucrando también a sectores de la sociedad que reforzaron una narrativa en la cual querían etiquetar a todo lo que se considera de izquierda como corrupto, ¿no? Toda la izquierda etiquetada como corrupta, ¿no? Pasó con Dilma, con Lula en Brasil, pasó con con el kirchnerismo en la Argentina, pasó con los integrantes de la Revolución Ciudadana en Ecuador, procesos traumáticos que además degeneraron en una persecución brutal durante 4 años. Pero resulta que en esta filtración de más o menos 12 millones de documentos, usted ya lo citaba, 600 periodistas involucrados, incluidos de medios de Ecuador, revelan que son precisamente actores y personajes del ala más conservadora de la región, de lo que podría considerarse la ultraderecha, quienes están involucrados en estos casos, ¿no? Está Roberto Salinas, director del grupo de Azteca TV o TV Azteca de México. Está Vargas Llosa, que fue un furioso defensor de la candidatura de Guillermo Lasso, de Keiko Fujimori en Perú. Sabemos cuáles son los relatos de Vargas Llosa, que dice que en democracia hay que saber elegir bien, ¿no? Hay que saber votar bien. ¿Qué entenderá el hombre por votar bien? Están los legionarios de Cristo, está Durán Barba, asesor de Guillermo Lasso y de Mauricio Macri, están los presidentes Lasso, Piñera, Abinader, todos de una misma tendencia, de una misma corriente. El momento del progresismo quizás es este o no. ¿Qué es lo que tiene que hacer la centroizquierda, la izquierda, el progresismo en la región, como para poder sacarle provecho de esta coyuntura que les pone en una situación al menos compleja, ¿no?, a personajes como Lasso en Ecuador? Y el progresismo tiene la tarea, obviamente, de reivindicar. Obviamente, aquí se ha demostrado que es un
unos sectores conservadores de derecha, la hipocresía andante, quienes supuestamente luchan contra la corrupción, pero son los primeros corruptos al esconder sus propiedades en guaridas fiscales, en empresas fantasmas, en cuentas secretas. Eso creo que está ya demostrado. Lo difícil es poder demostrar al pueblo cómo esto se vincula con los recortes fiscales en educación, en salud, con la destrucción de la institucionalidad en los municipios, etcétera, que ocurre en la vida diaria de la gente. Si hay más inseguridad es porque hay offshore, porque hay recursos que se fugan de la patria y no se está aprovechando. Todas estas contradicciones, como le dice el compañero Pedro Castillo en el Perú, que dice, no queremos ser un país rico con gente pobre. Y es exactamente por las offshore, por las guaridas fiscales que eso ocurre en toda América Latina, porque nuestros países son ricos en recursos naturales, en talento humano, pero monetariamente pobres porque literalmente se fuga ese dinero a los paraísos fiscales y en muchos casos en los mismos Estados Unidos. Entonces, eso tenemos que hacer entender, generar una pedagogía popular para poder comunicar este mensaje adecuadamente a los ciudadanos y ojalá podamos lograrlo en esta ocasión. Una oportunidad así como esta no vamos a poder tener en una siguiente ocasión porque es la primera vez que los medios a nivel internacional han roto el cerco mediático dentro de cada uno de los ambientes mediáticos en los países de América Latina y es la oportunidad para poder posicionar estos temas con fuerza, con contundencia, establecer las reformas legales, reglamentarias, etcétera. Y aquí yo sí quiero aprovechar para hacer un llamado al presidente Lasso mientras dure su gestión de gobierno. Si es que él realmente está comprometido con la transparencia, si es que realmente está comprometido con la honestidad, primero tiene que revelar y transparentar toda su fortuna, todos sus movimientos y los de sus familiares, cómo es que supuestamente se deshizo de sus offshore, entregar toda la documentación jurídica públicamente, no solo a un asambleísta, no solo a una comisión reservada, sino a todo el país, toda la información para que conozca qué fue el entramado offshore de la familia Lasso Mendoza y Lasso Alcíbar. En segundo lugar, tiene que garantizar que va a haber una verdadera independencia de la directora del Servicio de Rentas Internas mediante un mandato público y con supervigilancia de los estamentos públicos y la participación ciudadana, porque ahorita a mí sí me da temor de que le tenga con la soga al cuello a la directora del SRI. Imagínense, una subordinada ahora le tiene que investigar al presidente de la República. Funcionaria que viene desde el gobierno de Moreno, por cierto, ¿no? Y que fue ratificada justamente porque ella procedió a devolverle cerca de $1,500,000 por la no contribución solidaria por el terremoto en Manabí y Esmeraldas. Entonces, tiene que haber garantías de independencia. Tiene que haber un mandato explícito, expreso, con supervigilancia de este reciente acuerdo que logró con las Naciones Unidas para que la directora de la Unidad de Análisis Financiera y Económica, UAFE, que hace las investigaciones de lavado de dinero, pueda realizar sus investigaciones con independencia y que no sea simplemente chantajeado o dispuesta por el Poder Ejecutivo, ya que también es nombrada por decreto ejecutivo. Tiene que haber independencia para que la Superintendencia de Bancos pueda realizar una supervisión consolidada con la Superintendencia de Bancos de Panamá y puedan llegar a encontrar la verdad. Tiene que haber la urgente ratificación del acuerdo de intercambio de información tributaria entre Ecuador y Estados Unidos. La parte comercial sí ratificaron rapidito y la parte de intercambio de información tributaria no intercambian hasta ahora. Tiene que haber un expreso pedido del SRI al Foro Global de Cooperación Tributaria para que le entreguen toda la información de las distintas jurisdicciones donde el señor ha tenido propiedades en el pasado y que sea divulgada. Hay la base legal para divulgarla. De acuerdo a la ley de régimen tributario, la información de los grupos económicos sí puede ser divulgada y no tiene que estar sujeta a reserva o a sigilo, a confidencialidad. Y aquí podemos ver si realmente hay un compromiso del presidente con la transparencia. Tiene que continuar con la política, no de permitir el lavado de dinero trayendo los capitales que evadieron impuestos en el Ecuador, perdonándoles con apenas una tarifa
tarifa del 5%, eso se llama lavado de dinero, sino con más bien leyes mucho más fuertes que permitan controlar el lavado de dinero, revisando a todos quienes recibieron perdón de los impuestos en el gobierno de Moreno para que hagan una contribución especial en el contexto de la pandemia, una contribución especial a su propia fortuna y al de la banca, un impuesto especial a todas las propiedades offshore que existen en el Ecuador para que puedan con esos recursos cubrir las necesidades inmediatas que tiene nuestro país. Así que agenda hay la que quiera, desde perspectiva de política pública se puede implementar. Si es que hay un compromiso con la verdad, la transparencia y el divulgar esto para conocimiento de los ciudadanos, también se lo puede hacer. Pero eso no creo que vayamos a ver por parte del gobierno de Lazo. Y por eso yo llamo a su renuncia o inmediata destitución para que sí pueda haber un gobierno que tiene compromiso con la gente, una verdadera lucha contra la corrupción y poder poner estas cosas en orden en beneficio de los ecuatorianos. Economista Arauz, en este ejercicio de transparencia el que usted está planteando, ¿cuál es el rol que debe jugar la Asamblea Nacional? Allí ya hay voces, al menos en la bancada de UNES y en algunos representantes de Pachacutic, que piden la conformación de una comisión especial, ocasional, que investigue el caso. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, también dice que ha hecho un pedido de información. Pero ¿cuál debería ser el rol de la Asamblea en este caso, en este ejercicio de transparencia que usted señala? Mira, Liceño, mi perspectiva es más desde la sociedad civil. Yo ejerzo obviamente la actividad como militante, pero aquí es el pueblo el que tiene que empoderarse. La gente es la que tiene que estar indignada. Por favor, dense cuenta, ecuatorianos, nos han venido con un discurso de 5 años ya cansino sobre la corrupción. Y si han habido corruptos, pues tienen que sancionarse, por supuesto. Y ahí está la justicia, en donde en su mayoría justamente por haber lavado dinero en Miami, donde han sido apresados y capturados quienes han lavado dinero, manejado dineros mal habidos, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta que ese es un caso más, y en este caso del presidente de la República en funciones, la sociedad civil, la participación ciudadana, los sindicatos, los maestros, los estudiantes, los trabajadores, las comunidades campesinas, las organizaciones de mujeres, todo el tejido social de nuestro país tiene que estar indignado, porque aquí nos dicen que arrimemos el hombro, que recibamos la mitad del sueldo, que nos permitan despedirnos nomás en aras de poder conseguir grandes objetivos de creación de oportunidades, cuando ellos lo que quieren es seguir sacando plata del país, enriqueciéndose en el exterior, sin los controles, sin la transparencia del caso, y como dice la ley, creando oportunidades, que los recursos que están en el exterior y que paguen el impuesto del 5%, el SRI tiene la obligación de guardar confidencialidad a perpetuidad. Es decir, no se quiere divulgar la realidad sobre la gran estafa que ha habido en el Ecuador con la fuga de capitales por parte de unos pocos millonarios de las oligarquías que nos dominan. Así que es muy importante la participación ciudadana, que la gente esté organizada y que exija a sus representantes en la asamblea del bloque que sean para que tomen acción inmediata. Por favor, somos escándalo mundial, estamos en las tapas del país, de Washington Post y de miles de otros diarios en el mundo, y aquí no pasa nada. La asamblea obviamente que tiene que actuar y de forma rápida, con oportunidad, con premura, con rapidez, con contundencia, pero por favor, en Chile, al presidente Piñera, hermano ideológico de Guillermo Lasso, la fiscalía el mismo domingo inició una investigación urgente, y hoy, miércoles, ya está unida toda la oposición democrática Piñera en el Congreso y en la Asamblea Constituyente para impulsar un proceso de destitución. Así que aquí no estamos hablando de pelo de cochino ni de cosas simbólicas. Si el presidente tuvo que salir a dar una cadena nacional, un mensaje televisado, es porque conoce y sabe la gravedad de este asunto. Ojalá haya sintonía, porque aquí ha habido una violación, un fraude a las reglas democráticas de juego, y necesitamos restaurar la democracia en nuestro país. A ver,